SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los audios de las conversaciones entre Cospedal y Villarejo que ha publicado hoy El País desvelan cosas muy graves, avaladas algunas y azuzadas otras por la Dirección Nacional del Partido Popular cuando gobernaba Rajoy. Esas grabaciones demuestran que la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recurrió al rey de las cloacas, el policía Villarejo, para que éste parara los papeles de Bárcenas. Los papeles en los que quedaban detallados los pagos en negro a distintos dirigentes del Partido Popular. Y demuestran también las grabaciones que la Dirección Nacional del PP supo, por lo menos supo, que se estaba presionando a policías para que cambiaran sus informes sobre la corrupción del Partido Popular y que esos informes que los policías iban a entregarle al juez no salpicaran a la cúpula del PP y en especial a Mariano Rajoy. Estas grabaciones son de 2013, la primera de ellas es del 20 de enero. Quedaban todavía 2 semanas para que El País publicara los papeles de Bárcenas, papeles en los que figuraban sobresueldos a Rajoy, a Arenas, a Rato, a Mayor Oreja, a Aceves, a Álvarez Cascos y a la propia Cospedal. Quedaban 2 semanas para que El País publicara esos papeles y 2 semanas antes de que El País desvelara la contabilidad en B, Cospedal habla con Villarejo por teléfono. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que le dice, yo voy eso de la libretita sería mejor poderlo parar. Le dice Cospedal a Villarejo, eso de la libretita sería mejor poderlo parar. La libretita eran los papeles de Bárcenas, la libretita era la constatación de que un buen número de empresarios, sobre todo constructores, habían ingresado ilegalmente al PP hasta 8 millones de euros. Y que ese dinero se había usado supuestamente para pagar sobresueldos a altos dirigentes del partido, los famosos sobres. De hecho, hablando de sobres, hay una parte de la conversación que es muy significativa porque Cospedal le está contando a Villarejo que le ha llamado un periodista para decirle que tenía 3 fuentes que le confirmaban la veracidad de esos pagos, de esos sobres. Y Cospedal, en lugar de responder, es imposible que te confirmen la veracidad de esos sobres porque nunca existieron los sobres, lo que responde Cospedal es: nadie que coja un sobre va y lo dice. Yo cuando hablé con él, ya lo tenían claro que lo iban a sacar. Es que tengo 3 fuentes, me dice. Digo, pues mira, lo dudo. Porque nadie que coja un sobre va y lo dice. O sea, es que ya lo dudo. Bueno, en cualquier caso, los papeles de Bárcenas no los consiguieron parar, por mucho que Cospedal se lo encomendara, como hemos escuchado a Villarejo, diciéndole habría que parar lo de la libretita. El País los publicó el 31 de enero de 2013. A partir de ahí, la Audiencia Nacional abrió una pieza específica sobre ese asunto, el juez de la Audiencia Nacional encargó a los policías que investigaran los documentos y ahí Cospedal volvió a tirar de Villarejo para ver cómo iba la investigación. Estamos en abril ya de 2013 y esa conversación ya sí es puramente mafiosa, porque hablan de manipular informes policiales. Villarejo habla de cómo convencen a los policías que estaban investigando al PP para que quitaran las referencias a Rajoy y a otros dirigentes de los informes. Lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh? Prácticamente no le conozco mucho y ya te digo, anoche yo estuve tomando una copa y luego se quedó a solas José Luis con este hombre comiendo en el tarro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. En el informe policial iba hasta el nombre del presidente, dice Villarejo. No sé si lo sabes. No, contesta Cospedal. Cuando dicen que fueron a cenar con el morocho de los cojones, eso lo dice Villarejo, se refiere al inspector jefe de la policía, Manuel Morocho. Y esas presiones existieron. Villarejo no estaba alardeando de algo que no fuera verdad, ¿no? Esas presiones existieron, porque años después, Morocho, el inspector jefe, le contó al juez que le habían presionado para que quitara el nombre de Rajoy de sus informes. A mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Esto es lo que dijo Morocho ante el juez años después. Pero vamos a volver a las grabaciones que publica hoy El País, porque hay un momento en el que Cospedal le dice a Villarejo que ella, Cospedal, que no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior, era una dirigente política, pero Cospedal reconoce que ella iba a poder ver los informes de la policía sobre el PP antes de que el Ministerio del Interior le mandara esos informes al juez. Esto es absolutamente irregular, de hecho es absolutamente ilegal.
Y es tan obsceno lo que hablan la entonces secretaria general del PP con Villarejo, que plantean incluso cómo apartar a los policías incómodos, los que están investigando al PP, plantean cómo apartarlos, pero sin echarlos, sin que se notara. Y Villarejo propone una técnica, que es ascenderlos. Dejarlos fuera de juego ascendiéndolos. Y que ya no sigan investigando o escribiendo informes sobre el PP. Había una oportunidad tremenda, y era haber ascendido a 2 del grupo de este tío, que son los que hacen todos los informes, y son 3 años fuera, y entonces los han suspendido el ascenso. O sea, ¿entiendes? O sea, hay uno que es un subinspector, que ascendía a inspector, y se presenta y el hombre lo suspenden, y este es el que hace el 40% de los informes. Este es el que hace el 40% de los informes. Todo esto lo va diciendo Villarejo, pero escuchen cómo Cospedal va asintiendo ante esa idea de ascender para neutralizar a determinados policías. De hecho, hay un momento en el que dice ella, totalmente. Escuchen. Pero es una forma sutil de no largar a un tío, ascenderlo, coño. ¿No te parece? Totalmente. Y al otro igual, morocho, no sé qué, asciéndelo, no sé qué. En fin. Por lo tanto, conclusiones de estos audios que publica hoy el diario El País. El primero es que la dirección del PP recurrió al rey de las cloacas para que parara los papeles de Bárcenas 2 semanas antes de que el País publicara los papeles de Bárcenas. Esto es importante. La cronografía es importante porque Cospedal le miente al juez cuando le dice, años después, que ella con Villarejo solo comentaba lo que ya salía en la prensa, en reuniones sin trascendencia. Ella no comentaba lo que ya salía en la prensa porque los papeles de Bárcenas no habían salido en la prensa. Y ella estaba hablando con Villarejo de cómo parar la libretita. Y lo más grave, y esto lo viene contando Miguel Ángel Campos, que es el periodista de la SER, que aborda la información de la Audiencia Nacional, lo lleva contando todo el día, y tiene toda la razón. Cospedal recibe información de Villarejo de cómo se estaba presionando a los policías que investigaban al PP para suavizar informes o para quitar de ahí el nombre del presidente, y Cospedal, abogada del Estado, o sea que la ley se la sabe, Cospedal no va a denunciarlo. No lo denunció en ningún momento. La justicia va a tener que decir, o tendría que decidir si quiere, qué hace con estos audios que ha publicado hoy el diario El País. Si sigue considerando que no hay material suficiente para investigar a Cospedal, la justicia sabrá y la justicia decidirá. Pero que lo que publica hoy El País es la prueba de la forma de hacer política más inmunda posible, eso no hace falta juez para decirlo. Hoy el PP ha insistido en el argumento de siempre, que es que no, es que esto es de hace mucho tiempo. Ha perdido una oportunidad de oro Feijóo y su nueva dirección para proyectar de verdad el mensaje de que se avergüenza de esa etapa muy reciente de la historia del PP, que le repugna escuchar esto que ha publicado hoy El País, que ya no tiene nada que ver con aquella línea de actuación, y que ojalá la justicia, a la que el propio partido intentó boicotear destruyendo pruebas, ojalá la justicia llegue hasta donde tenga que llegar. Lo que pasa es que para decir eso, la dirección del PP tendría que ser verdad, tendría que haber una ruptura entre el PP de hoy y el PP de las grabaciones que acabamos de escuchar. Y esa misma Cospedal de las grabaciones estaba hace 2 semanas, ni 2 semanas, en un acto de Feijóo en Madrid, en un desayuno informativo, allí arropando al presidente del Partido Popular. Ahora vamos con todo, pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que Suecia ha seguido los pasos de Finlandia y ha anunciado formalmente que pedirán la adhesión a la OTAN. As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security, porque así, según su primera ministra, Suecia no solo fortalecerá su propia seguridad, sino que mejorará la de toda la región. Eso sí, ambos países tienen que sortear el rechazo turco a su entrada. Hoy lo ha vuelto a repetir Erdogan y han anunciado una misión diplomática al país para negociar con Turquía. Putin, por su parte, dice ahora que la entrada de los 2 países en la OTAN no supone una amenaza para Rusia, aunque afirma que si esa adhesión va acompañada de despliegue de armas en sus fronteras, sí habrá respuesta del Kremlin. Sobre el terreno está contando Reuters que una decena de autobuses con soldados ucranianos han abandonado esta tarde la fábrica de acero de Azovstal en Mariupol tras semanas atrincherados. Rusia había anunciado esta tarde un acuerdo para evacuar heridos, aunque Ucrania no se ha pronunciado. Y aquí en España, el Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de la nueva ley del aborto, una ley que incluirá bajas por reglas incapacitantes, pero de la que se queda fuera el IVA superreducido a los productos de higiene femenina, como compresas o tampones. Según ha dicho hoy por hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, Hacienda lo ha frenado, afirma que volverán a plantearlo de cara a la negociación presupuestaria. Forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El socio mayoritario y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley. Para mí es pues uno de los debes. Creo que es una medida que vamos a tener que implementar.
Respuesta del PSOE, Felipe Sicilia. Creo sinceramente que las cuestiones de índole, en este caso, bueno, pues de índole tributario, deben de ser abordadas de otra manera y en otro contexto, y no en una ley que va a mejorar, en este caso, la vida laboral de muchas mujeres en nuestro país. A nuestro país está ultimando su vuelta Juan Carlos I, el rey emérito que lleva 2 años fuera de España y que este pasado fin de semana habló por teléfono con el actual monarca, con Felipe VI, durante su visita a Abu Dhabi por la muerte del anterior jefe de Estado. En esa llamada ambos quedaron en verse aquí y sabemos que el rey está preparando ya esa visita. Y terminamos en Francia. Elisabeth Bon, socialdemócrata, convertida ya en primera ministra francesa, reeleva en el cargo al conservador Jean Castex, lo que se interpreta como un gesto del presidente Emmanuel Macron para contrarrestar el auge del izquierdista Mélenchon a menos de un mes para las legislativas. Y vamos a volver en directo a Sant Boi, en Barcelona, porque esta tarde han chocado allí 2 trenes. El maquinista de uno de ellos ha muerto en el acto. En el accidente han quedado heridas más de 80 personas, la mayoría están leves, pero hay 9 que sí han sido hospitalizados. Allí en la zona sigue Albert Prat. Última hora, Albert. Bonanit, el choque se ha producido a medio kilómetro de la estación, debajo de un puente y entre unos pequeños huertos domésticos muy cerca del núcleo urbano de Sant Boi de Llobregat. A esta hora, Aimar, la comitiva judicial sigue dentro de la cabina intentando levantar el cadáver, tarea que está siendo compleja, según nos explican algunas fuentes, porque además ya trabajan prácticamente a oscuras. El maquinista ha fallecido en el acto sobre las 6 de la tarde, después de que un vagón de mercancías descarrilara y volcara sobre la cabina del tren de pasajeros que cruzaba en el mismo momento por la vía contraria. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, sigue aquí en este punto, pendiente de los avances de la investigación. Haremos las investigaciones, ferrocarriles para empezar, pero también Mossos de Escuadra y Protección Civil. Todas las autoridades van a hacer sus informes al respecto, y cuando tengamos la información podremos saber pues con más precisión exactamente qué es lo que ha pasado, porque es verdad que es una zona donde los trenes iban a muy baja velocidad. De los 86 pasajeros heridos, 9 han sido trasladados en 2 hospitales cercanos, 2 de ellos menos grave. No se teme por su vida y al resto se les ha dado de alta in situ. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y hoy especialmente agradecidos a que esté aquí con nosotros tras unos días muy duros, Carmen Calvo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. La semana Mucho pasada dolor. murió el hermano pequeño de Carmen, Francisco, que era un hermano al que estaba muy unido. Bueno, cualquiera que me ha oído lo ha pasado sabe que te mueres un poco tú y me tengo que acostumbrar, pero aquí estando con vosotros lo pienso un poco menos y me relajo la cabeza. Pues venga, vamos allá. En la contra de Hora 25. You say I love you, boy, but I know you lie. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El tercer puesto de Chanel en Eurovisión parecía haberlo eclipsado todo, pero no, porque desde su actuación en el festival todavía colan algunas polémicas, que si su vestido, que si la coreografía, que si la canción no tiene mensaje. Tendemos a sobreanalizarlo todo, Javois, o se suelen dar más explicaciones de las que realmente hacen falta. Seguramente sí. A veces ponemos tanto interés en tratar de saber por qué le gusta algo a la gente que no nos preocupamos ni siquiera de saber si la gente lo sabe, por qué le gusta. Y creo que la tendencia es a intelectualizarlo todo, hasta lo más simple. No todas las canciones quieren decir algo fundamental ni buscan cambiar el mundo. Hay gente a la que simplemente le gusta mover el cuerpo cuando enciende la radio, o pasar un buen rato con un libro que no deje pozo, o ponerse una película que le haga descansar la cabeza de tanta intensidad diaria que tenemos. Yo, como periodista, he preguntado a veces a autores sobre significados de los que ellos no tenían ni idea, ¿no? Aquí hay una críptica denuncia del sistema y sus valores, y te responden: no sé, chico, yo esa frase la puse porque sonaba bien. A veces a las cosas les basta con sonar bien para llegar a mucha gente. Con Chanel hemos vuelto a ver una avalancha de interpretaciones densísimas, ya no solo sobre su canción, sino también sobre ella. ¿Esa canción te hace feliz, te pone contento, te hace bailar? Pues ya está, que no todos los días tienen que ser la Revolución Francesa. Javois, un beso. Un beso, chao.
Noche de Ágora, en Hora 25, con Carmen Calvo, con José Manuel García Margallo y con Pablo Iglesias. Si quiere escuchar ya su análisis sobre la gravedad de lo que revelan las conversaciones entre Cospedal y Villarejo, publicadas hoy por el diario El País. Primero, el encargo de la secretaria general del PP al policía rey de las cloacas para que parara la libretita, en referencia a los papeles de Bárcenas. Y segundo, la impunidad con la que hablan de las presiones a policías para suavizar informes y para quitar las alusiones que pudieran perjudicar a la cúpula del PP de entonces y en concreto al entonces presidente Rajoy. Margallo, por motivos obvios, empiezo por usted. ¿Qué le genera, qué le produce, cuál es su análisis sobre el contenido de estas grabaciones? Aymar, primero me vas a permitir que le mande un abrazo a Carmen. Siento no poder estar hoy con ella. Hoy me hubiese gustado más que nunca poderle decir lo que ya le dije por teléfono y lo que siento, y estoy seguro que nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Hablamos por teléfono el otro día. Ya lo sé, pero sé cómo estás y cómo te sientes, y me hubiese encantado estar contigo. No he podido por razones que tú conoces. En segundo lugar, quiero decirle a Pablo que he terminado su libro. Me ha parecido un libro que merece leerse, especialmente la última parte, el legado, que me ha parecido luminoso, sobre cuáles son las perspectivas que a su juicio tiene el movimiento que él fundó, ¿no? Gracias, José Manuel. Lo he leído con muchísimo interés y tengo muchos comentarios que hacerte. Y en tercer lugar, Aymar, la presentación he echado de menos en esta profusión de citas que has hecho, el que no hicieses una referencia cuando has dicho que la actual dirección del Partido Popular tendría que abjurar de lo que pasó, cosa que creo que han hecho, pero me parece que no se pide a las direcciones de otros partidos que abjuren con la misma firmeza de hechos que también les atañen y que están mucho más cercanos y más probados. Día 4 y 5 de mayo se vieron en el Supremo, nada menos que en el Supremo, los recursos que establecieron la defensa, la Fiscalía Anticorrupción, para la sentencia de Sevilla sobre el caso de los ERES, que es 8 veces más grave en términos cuantitativos que todo el caso Gürtel. Y aquí estamos juzgando una pieza del caso Gürtel. Yo, como no conozco demasiado de todo esto, sé lo que he leído en los periódicos y sobre todo los documentos jurídicos, que son los que a mí me importan, que hemos conocido. Y aquí la cuestión judicial, limitándolos a los hechos probados, que es como se juzga en Estado de Derecho, hay dos. El auto del procedimiento abreviado del 29 de julio de 2021, en el que el juez García Castellón, que es el instructor, dice que no ha lugar a citar a Cospedal como investigada porque no hay indicios de delito. Y la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, avala lo dicho por el juez instructor y rechaza volver a imputar a Cospedal, 19 de abril del 22. Ahí es donde estamos. Ahora han aparecido estos documentos. Si estos documentos son fehacientes a juicio de los tribunales, es probable que la causa se reabra y que podamos tener un conocimiento más exacto de lo que ha pasado. Y digo un conocimiento más exacto porque en derecho es muy problemático y a veces muy injusto hablar de cosas que no han sido probadas en los tribunales. Para eso está un procedimiento arreglado y para eso está un juez competente. Y te voy a poner un ejemplo que tiene algo que ver con el Gürtel, para no hablar de otros casos. La famosa sentencia de 20 de abril de 2018 sobre el caso Gürtel. En esa sentencia hay un párrafo que dice, literal, se creó en el partido un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos a la contratación pública. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre del 2020 dice que no se puede afirmar la autoría del PP como autor de delitos de corrupción, porque dice que cuando lo que se pide es la restitución de lo recibido a título gratuito, se da por supuesto de que no hay intención delictiva. Dice literalmente, la condena al título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esto último.
esa sentencia dio origen a la moción de censura. Por tanto, ir anticipando comentarios antes de que esas cintas, que a mí no me gustan nada, como te puedes imaginar, no se hayan visto, insisto, donde hay que verlas, con un procedimiento arreglado ante un juez, me parece prematuro. Pero sí quiero insistir en algo. Feijóo nada tiene que ver con esto, nadie ha dicho que tenga que ver, esto pertenece a otra etapa y vuelvo a reiterar, me encantaría que las direcciones de otros partidos renunciasen, repudiasen lo que ha ocurrido en el pasado con la misma insistencia que se pide a los responsables de mi partido. Yo no estoy pidiendo aquí proporcionalidad, lo que sí pido es un poco de objetividad en este tema. Estoy seguro que cualquier otro día volveremos a hablar de los casos del ERE, de las sentencias, de lo que dijo, de lo que han dicho, lo que dijo la sentencia de la audiencia de Sevilla. Dice, los seres fraudulentos no fueron cosa de 4 golfos. La decisión de dar estas ayudas es consecuencia, no es de competencia de la Consejería de Empleo, sino una decisión del Gobierno en su conjunto. Estoy reproduciendo sin añadir ni una coma lo que dijo esa sentencia. Efectivamente, Margallo, volveremos a hablar de esos casos, segurísimo, en cuanto haya novedades informativamente relevantes como las que hay hoy sobre este asunto. Hoy, el 4 o 5 de mayo, hubo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción rechazando el recurso que había planteado la defensa de los imputados, nada menos que de 19, 2 de ellos presidentes, y no lo hemos hablado, pero en fin, yo estoy seguro de la imparcialidad de la SER, que eso lo haremos en tiempo y forma. Carlo. Lo que voy a decir ahora no te lo digo a ti, José Manuel, aunque seas tú quien está aquí para escucharlo. Lo digo en términos... es el papel que me toca, Carmen. Sí, yo lo entiendo. Por eso te digo que lo que trato de decir... me tenía bien el punto de mira de esta mañana. Bueno, yo lo que quiero decir y lo que voy a decir es algo bastante más general y abstracto, que no tiene que ver evidentemente contigo. Yo no sé si vosotros sois un partido interruptus. Feijóo ha dicho que él no estaba aquí los 3 años en los que Casado se ha comportado como se ha comportado en nombre de todo el Partido Popular con este país en tantos rubicones tremendos que hemos tenido que pasar con tantos asuntos, pero sobre todo con la pandemia. Pues ya ha dicho que no. Casado dijo que él tampoco tenía nada que ver, aunque tenía cargo, con lo inmediatamente anterior. Vosotros sois un partido interrupto, vosotros tenéis una fórmula de trabajar que es verdaderamente ofensiva a la inteligencia de la gente. O sea, a mí no me compute usted esto, pero un compañero tuyo partido. A mí no me compute usted lo del año 2013. Los ERTE son muy largos también en el tiempo, que los acabas de nombrar. Sí que son lejanos en el tiempo. Pero es que a mí ya no sé si me preocupa más la corrupción del trabajo como partido y en las instituciones del Partido Popular, o la manera que tenéis de afrontarla. No sé ya cuál de las dos cosas son más preocupantes, porque hay algunos matices, dado que tú has utilizado este procedimiento para hablar de lo que hoy te tocaba, que era hablar de los demás como soléis hacer casi siempre. Mira, la diferencia entre lo que se está dilucidando ahora mismo en el Tribunal Supremo en relación a mi partido y la gota malaya de corrupción continua es que en mi partido se está dilucidando la gestión de los cargos en la gestión de los cargos. En vuestro caso se está hablando de sobresueldo, de dinero en B, de manipular a los funcionarios, de alterar documentos públicos, de quedaros con las campañas absolutamente dopadas, quedaros con dinero en el partido. En mi partido no se ha quedado nadie con un duro. Diga lo que diga la sentencia final de los ERTE. Esa es una grandísima diferencia cuando estamos hablando de una situación verdaderamente inaceptable. Y a mí me parece que Feijóo ahora mismo tendría que decir una sola cosa. Una, que entre la justicia con estas nuevas grabaciones y con estos nuevos elementos hasta el final. Hasta el final. Con el rigor de quien corresponda, porque lo último, una vez que ahí se reconoce que se está nombrando al presidente en uno de los informes
de los propios cuerpos de seguridad, el colmo ya es que incluso sigáis haciéndonos creer a los demás que Rajoy era el presidente del gobierno y el responsable de todo el Partido Popular y que no se enteraba absolutamente de nada. Repito, no es un problema ya con la corrupción, es un problema de cómo abordáis la corrupción, que es casi más grave, porque pareciera que no importa, que no duele, que no hay que meter a la justicia ahí, que no hay que rendir cuentas, que no hay que pedir perdón. Esa es una actitud radicalmente distinta de lo que le ha tocado a mis compañeros, que por cierto fueron desde la Junta de Andalucía quienes se fueron a los tribunales para acabar de ventilar aquel asunto. Y repito, sin un solo duro personal, le caiga lo que le caiga cuando la sentencia última del Supremo se pronuncie. Venga, vamos a completar una primera ronda de intervenciones. Un segundo, Margallo, vamos a completar una primera ronda de intervenciones y a partir de ahí abrimos el debate. Iglesias. Bueno, lo primero, agradecerle a Carmen que esté hoy aquí en un día tan difícil, tiene mucho mérito. Cualquiera no sería capaz. O sea, creo que cometeríamos un error si pensáramos que estos audios que se han conocido hoy entre Villarejo y Cospedal explican el modus operandi de un partido, que esto es un problema del Partido Popular. Por desgracia estamos ante un problema de Estado, del Estado y su relación con los actores económicos y su relación con los actores mediáticos. Digo su relación con los actores económicos porque la financiación del Partido Popular vincula a la élite económica española. Los grandes apellidos del poder económico español están en los papeles de Bárcenas, casi todos se han ido de rositas, y tienen poder mediático suficiente como para que se haya hablado muy poco de ellos, de los nombres de las grandes fortunas que están vinculados ahí. En la conversación es muy interesante que aparecen dos nombres, Inda y Urreiztieta, y estamos escuchando a uno de los policías que más rico se ha hecho gracias al Estado español, diciendo que tiene muy controladitos a dos de las figuras más repugnantes de los poderes mediáticos en España, con muchos amigos y con capacidad de seguir estando en las televisiones, en las tertulias y ganando mucho dinero. Cuando hablamos de Villarejo, no hablamos de un policía cualquiera, hablamos de un policía que fue definido por Baltasar Garzón como un gran servidor del Estado, que ha trabajado con figuras de diferente signo político. Y estamos hablando, cuando pensamos en Cospedal, no solamente en una dirigente del PP, sino en alguien que llegó a ser ministra de Defensa y que además, en este caso, ya tenía acceso a los informes judiciales antes que los propios abogados. Hay un elemento, y con esto cierro, muy llamativo. Además de cloacas mediáticas, cloacas políticas y cloacas policiales, llama la atención la cuestión judicial. ¿Quién fue el juez que libró de sentarse en el banquillo de los acusados a Cospedal? García Castellón, que yo le conozco muy bien. García Castellón trató de imputarme a mí, después de ser víctima yo de un caso evidente de espionaje, y montó un escándalo mediático tremendo. Después le quitó la razón la Fiscalía Anticorrupción, el propio Tribunal Supremo. García Castellón aparece en una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González que dicen: tenemos que traernos a nuestro amigo García Castellón para sustituir al juez Velasco. Y sustituye al juez Velasco, y García Castellón es el que libra a Mariano Rajoy y a Cospedal de sentarse en el banquillo de los acusados. No es un problema del PP, es un problema del Estado, es un problema de la podredumbre que hay en sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sectores del poder judicial, en sectores del poder económico y en sectores del poder mediático. Lo que hemos visto es solo la punta del iceberg de la podredumbre que hay debajo de esa conversación, y llama la atención que algunos se empeñen en repetir una y otra vez: España es una democracia plena, España es una democracia plena, cuando cada semana tenemos una nueva noticia que nos dice que eso no es verdad. Margallo. Vamos a ver, respecto a la responsabilidad de los máximos dirigentes de los partidos, no vamos a reproducir aquí la historia, pero vamos, Filesa, Malesa, Time Sport, Realdán, etcétera, la famosa X de los GAL, eso existió y no vamos a insistir en el tema. La Junta de Andalucía, y esto es muy importante, porque lo que los ciudadanos quieren es que el que haya robado devuelva el dinero. Eso es lo realmente importante, además que vaya a la cárcel. Y eso en el caso de los seres no va a ser posible, porque la Junta de Andalucía, estoy hablando de la responsabilidad del gobierno, decidió apartarse del juicio. Y de acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
no se puede pedir la devolución del arrobado si el perjudicado, en este caso la Junta de Andalucía, no es parte en el proceso. Margallo, y al Partido Popular lo tuvieron que echar los jueces del procedimiento porque estaba defendiendo a Bárcenas en lugar de defender sus propios intereses. Pero es que no estamos hablando del caso de los ERES, estamos hablando del caso que nos compete hoy, del que hay una novedad. Estamos hablando de la responsabilidad estamos hablando de la responsabilidad de Feijóo respecto a lo que ha pasado en este caso en que Feijóo no estaba. Es decir, Feijóo tiene que hacer responsable de lo que pasó, pero el gobierno de Andalucía, que sustituyó a Chávez y a Griñán, no tiene que hacerse responsable. Estamos hablando, es el argumento que ha introducido Carmen Calvo. Yo no estoy debatiendo contigo, a ti te escucho con enorme cariño, pero estoy intentando debatir con Carmen Calvo, que es la que ha planteado este tema. Yo creo que lo razonable es, si estos documentos tienen la importancia que tiene, no es Feijóo el que tiene que pedir que se incorporen a la causa. Es la Fiscalía, que para eso está, la que tiene que pedir que se incorporen a la causa. Y estoy seguro que si esos documentos tienen la consistencia que aparentemente les están dando, cualquier fiscal, el fiscal anticorrupción por supuesto, los abogados que defienden la acusación particular, etcétera, pedirán que se incorporen, se analicen, insisto, en el lugar adecuado, por el procedimiento adecuado y por el juez adecuado, y tendremos todos los argumentos para volver a hablar. Mientras tanto, estamos especulando. Que a mí la corrupción no me gusta nada. Creo que la corrupción está erosionando la democracia de una forma absoluta, y que eso explica el enorme distanciamiento y hastío que la política produce en la ciudadanía. Pablo ha hecho, como hace en su libro de forma muy inteligente, una causa general contra todo lo que es la democracia española, incluidos los poderes mediáticos, el poder judicial, la fiscalía, los partidos, etcétera. Pero ese es el papel de Pablo, que no ha ocultado nunca. Lo que me extraña es que Carmen se apunte a esta especie de cuestionamiento de la justicia española en su totalidad. Insisto, si los documentos son lo consistentes que estáis diciendo que son, será la Fiscalía la que los incorpore a la causa y el juez lo que los valore para condenar o no condenar a las personas que allí se mencionan. Calvo. Y un recordatorio, es decir, el personaje este que estamos hablando, Villarejo, sirvió a 11 ministros de todos los gobiernos, o de todos los gobiernos socialistas y los gobiernos populares. Es algo que conviene recordar. Venga, José Manuel, que yo no he abierto ninguna causa. No, tú hoy no, escúchame, que hoy no tengo un día con mucha energía. Perdóname. Tú has tratado de hacer una cosa que, en fin, que me parece que no se puede hacer si de verdad queremos ser contundentes y honestos con las cosas cuando ocurren, y sobre todo cuando ocurren porque erosionan la democracia. Sí, la erosionan, claro. Erosionan el crédito y la confianza que la gente tiene. Y te lo voy a decir porque yo creo que de esta manera es absolutamente gráfico. Rajoy y Cospedal, con las responsabilidades que tenían en el Partido Popular y en las instituciones, nada más y nada menos que en el gobierno de la nación, con todo lo que sabemos, con todos los rodeos que se ha dado, con todas las tramas por las que han pasado, están sin imputar. Mi compañero Griñán y mi compañero Chávez están pendientes ya de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Te parece más claro de cómo unos van a rendir y otros no? ¿Te parece más claro? Porque mis compañeros no se han metido ni un solo euro en el bolsillo, ni uno solo. Tendrán que rendir de la gestión que han hecho, mejor o peor. Aquí estamos hablando de cosas tremendas, de violentar a los funcionarios, a los informes, de presionar a la justicia. Entonces, esto depende de qué haga la Fiscalía. De esa Fiscalía de la que todos los días erosionéis con la tontada, que lo voy a decir ya en términos completamente coloquiales, de que la nombra el gobierno. Los fiscales en vuestros gobiernos, ¿quién los nombraba? Vosotros, el gobierno, porque lo dice la Constitución. Sí, claro. Claro, pero cargáis solo cuando gobernamos nosotros. Para hoy decir que esto se salva porque la fiscal... No, José Manuel, hoy toca oír cosas muy duras que hemos oído y las que parece que vamos a seguir oyendo y son de tu partido. Y por eso yo he iniciado esto diciéndote, no estoy hablando contigo
aunque tú lo tengas que escuchar, pero creo que hoy Feijóo no puede decir que esto es del 2000 no sé cuánto. Feijóo tiene que decir que entre la justicia hasta el final. Venga, voy a Margallo y vuelvo a Iglesias, nada, en un segundo. Seguimos, hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y pedía la palabra Margallo. No, vamos, yo creo que este debate está ya francamente cerrado. Es decir, yo lo que he intentado mantenerme es decir, mire usted, yo no he opinado jamás, ni ahora ni nunca, llevo muchos años en política, sobre especulaciones que no han sido probadas. Jamás se me habrá oído una acusación a nadie cuando no hay una sentencia en un procedimiento reglado y dictado por el juez competente. Y eso es lo que he intentado decir. Y también he intentado decir, hombre, que yo no, aunque soy democristiano, no voy a hablar de la paja y la viga en el ojo propio y en el ojo ajeno, pero una cierta proporcionalidad sí me gustaría. Y aquí me parece que esa proporcionalidad no existe. Sí, se le exige a Feijóo unos comportamientos que no se lo exigen a otros dirigentes de otros partidos, es decir, unos condenados y otros no condenados, y por tanto pues poco más tengo que decir. Venga, pues, esperemos y que la justicia actúe. Ahora, si ya dudamos de la justicia, si dudamos de los fiscales, en definitiva es que estamos dudando de toda la democracia. En este caso además la Fiscalía Anticorrupción fue la que intentó imputar a Cospedal desde el primer momento, claro, y que echa humo porque el juez la desimputara. Claro, pero ¿cómo? Pero estamos dudando del juez, entonces. No. Ah. Yo solo estoy diciendo la posición de la Fiscalía en este caso, no más. Venga, Iglesias. Hombre, yo creo que dudar se puede dudar cuando había un famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó diciendo controlamos la sala segunda por detrás, o cuando hay otro audio de Zaplana hablando con Ignacio González diciendo traigámonos al juez García Castellón. El problema de la corrupción es que no son delitos comunes. O sea, la corrupción no es un problema de manzanas podridas. La corrupción es un mecanismo de funcionamiento de Estado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el Partido Popular tiene los famosos papeles de Bárcenas? Porque había constructores que le daban dinero al Partido Popular, con los cuales el Partido Popular podía financiar sus campañas de manera ilegal y dar unos cuantos sobres de sueldo extra a sus dirigentes políticos. Pero los empresarios que hacían esto no hacían esto por ideología ni por militancia. Lo hacían porque sabían que gracias a que el Partido Popular era un partido de Estado con responsabilidades de gobierno y responsabilidades administrativas, les podía dar concesiones administrativas que son la base además del desarrollo económico del sistema económico español. En España no hay grandes emprendedores. Hay básicamente señores capaces de hacer negocios en los palcos de los equipos de fútbol básicamente a partir de la corrupción. Los grandes nombres del poder económico español no se han hecho ricos por ser muy listos, se han hecho ricos por estar cerca de figuras políticas que tenían poder administrativo. Cuando uno está dentro del Estado, uno cuenta con mecanismos para controlar a las estructuras de poder del poder judicial. Cuando uno está en el poder económico, se puede comprar sus propios medios de comunicación. Por eso, cuando hablamos de esto, es muy importante no aislarlo como si esto fuera un problema de manzanas podridas donde el debate político está en si afecta más a Feijóo o le afecta menos. El problema de la corrupción es que ha manchado el conjunto de nuestro sistema político y no puede haber limpiezas localizadas. Es necesaria una regeneración absoluta que implica, en este caso, aplicar un tipo de medidas mucho más radicales que las que se han aplicado hasta ahora. Sobre medidas concretas y debates políticos. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la nueva ley del aborto que finalmente sí que va a incluir las bajas laborales por reglas especialmente dolorosas, incapacitantes, bajas para las mujeres que sufran este tipo de reglas, que las incapacite para trabajar, sí van mañana finalmente en la ley y las va a costear la Seguridad Social. Es decir, el dinero lo va a poner el Estado, no lo van a poner las empresas. Lo ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero. A través de una incapacidad temporal que además va a asumir el Estado desde el primer día, no tendrá un límite de días, además es una incapacidad especial, por tanto no serán necesarios días previos de cotización como ocurre con otras incapacidades. Yo creo que es un muy buen acuerdo. Le agradezco además particularmente al ministro Escrivá que ha trabajado duro con nosotras para poder llegar a una redacción y a una
una comprensión de este nuevo derecho. Celebraba así Montero el hecho de que la ley mañana vaya a incluir estas bajas laborales por reglas muy dolorosas, a pesar del debate público que ha habido sobre este asunto entre distintos miembros del gobierno. Recordarán como, por ejemplo, escuchamos a la primera vicepresidenta económica, Nadia Calviño, diciendo que el gobierno nunca iba a aprobar ninguna medida que estigmatizara a las mujeres. Incluso desde UGT se advirtió, ojo con estigmatizar a las mujeres a través de estas bajas específicamente para ellas. Llevamos mucho tiempo peleando para que los derechos laborales de las mujeres sean exactamente los mismos que los de los hombres. No vayamos ahora a incluir uno que estigmatice a las mujeres y que les dé la excusa a los empresarios para no contratar a mujeres. Bueno, a pesar de ese debate público, finalmente mañana la ley sí incluye estas bajas. Lo que no va a incluir es la reducción del IVA a las compresas y los tampones. Saben ustedes que las compresas y los tampones van a seguir teniendo el IVA que tienen ahora mismo. La idea del Ministerio de Igualdad, y así se reflejó en el pacto de investidura entre los dos socios de gobierno, era ponerles un IVA hiperreducido a estos productos de higiene femenina. Finalmente no va a ser así, o al menos no en esta ley. Queda todavía 1 año y medio de legislatura, veremos qué pasa, pero lo explicaba así la ministra de Igualdad. Ese extremo no va a estar incluido, la rebaja IVA hiperreducido no va a estar incluido en esta ley. Forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El socio mayoritario y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley. Para mí es pues uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes. Lo volveremos a negociar en los presupuestos generales del Estado, es lo que he hablado con la ministra de Hacienda. Creo que es una medida que vamos a tener que implementar. Igualdad la calculaba en unos 30 millones de euros anuales el financiar la reducción del IVA a compresas y tampones. Calvo, su análisis. A mí me parece que este debate se tendría que haber planteado de otra manera. Pero bueno, tiene también muchas ventajas, ¿no? Yo creo que ya a todo el mundo le va a quedar claro que no le hacía falta, porque ya todo el mundo lo sabía, que tenemos menstruación las mujeres y que no es un deseo de tenerla, sino que la tenemos por razones biológicas, porque naces mujer y tienes la regla. Está muy bien, porque veníamos de algunos debates muy curiosos y de repente pues aquí estamos. Más de la mitad de la ciudadanía de este país tenemos regla. Bien, la incapacidad por reglas dolorosas ya existía. Ahora lo único que se va a hacer es que la va a pagar, pero ya existía. A mí me parece que el debate no tiene que ser el debate de hablar de la regla dolorosa, incapacitante, en esos términos tan extensivos, ni siquiera decir que la regla la vivimos en soledad y con vergüenza, porque yo creo que eso no es verdad. La viviríamos en soledad y con vergüenza hace ya muchas décadas y en otros lugares del mundo seguramente todavía, por razones de la invisibilidad de nuestra posición en la sociedad patriarcal y machista, ¿no? Yo creo que la regla se vive con una cierta normalidad y lo que sí es verdad es que no se suele hablar de ella con los hombres. Es decir, una mujer no llega a una reunión y dice, oye, me duele hoy un poco la cabeza porque tengo la regla. Un hombre dice, me duele la cabeza porque he dormido mal. Bueno, pues yo creo que esto lo tendríamos que hacer las mujeres con mucha normalidad y ya está. A mí no me gusta que las políticas de igualdad en relación a los avances de los derechos de las mujeres nos conduzcan continuamente a especialidades, porque siendo más de la mitad de la población no somos ninguna especialidad, somos una inmensa generalidad. Así que la inmensa mayoría de las mujeres tienen reglas que no son dolorosas, tienen reglas que las llevamos pues bien, como hay que llevarlas, con bastante normalidad y cada vez mucho más, y sobre todo por las chicas más jóvenes, por las mujeres más jóvenes. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que haber puesto mucho foco sobre lo que en este momento representa recuperar que las mujeres jóvenes de 16, 17 años decidan interrumpir el embarazo y no tengan que ser madre obligatoriamente porque su padre o su madre quiera, porque eso fue algo que les recortó como derecho de control de la maternidad a las mujeres jóvenes de este país el Partido Popular.
estamos viendo lo que puede ocurrir en Estados Unidos y me parece que ahí tendríamos que haber centrado una parte muy importante del debate. Y es verdad que hay que escuchar también desde el punto de vista laboral que si el debate es que las reglas existen y son dolorosas y nos incapacitan de esa manera tan insistente, repito, estamos yéndonos siempre a los guetos. Mi percepción de lo que tienen que ser las políticas feministas es justo lo contrario, que todo el sistema cambie con arreglo a nuestros modelos. Que la otra mitad, que son los varones, empiecen a vernos con una absoluta normalidad en nuestras cuestiones singulares, porque el mundo está absolutamente adaptado a las singularidades de los varones. Así que siempre nos ha gustado decir, por favor, el embarazo no es una enfermedad, el parto no es una operación, por eso hemos hablado de por qué se nos hacían tantas cesáreas, porque convenían, y hemos parado ese asunto. Es decir, si queremos salir de que cuando tenemos la regla no estamos impuras, ni estamos locas, ni déjala que es que tiene la regla, si queremos salir de todo eso, tenemos que abrir y cerrar estos debates, a mi juicio, de otra manera. Y dicho esto, me parece que bienvenido que recuperemos la interrupción del embarazo para los 16-17 años, del que tengo que decir, porque yo presidía la comisión de comparecieron aquellos expertos en aquel momento, que curiosamente lo que decían los expertos a puerta cerrada es que, desde el punto de vista conservador, que los padres y las madres, cuando sus hijas eran menores y se quedaban embarazadas, los que decían que había que proteger la maternidad, lo que le decían a su hija es que abortaran. Así que era el mundo del revés. La ley de los socialistas era la que protegía a las chicas jóvenes que querían ser madres libremente. Y a mí me parece que tenemos que focalizar mucho más el debate ahí, porque es muy importante el paso que se va a dar mañana de la mano del Ministerio de Igualdad. Venga, Iglesias. O sea, yo creo que este éxito del Ministerio de Igualdad no solo es el éxito del conjunto del gobierno, es un éxito de la sociedad española y en particular de las mujeres españolas. Esta mañana Irene me decía, no te imaginas los mensajes que estoy recibiendo de muchísimos lugares del mundo. España es el primer país de Europa que reconoce los permisos por reglas dolorosas. Eso es impresionante. Y eso yo creo que coloca las políticas del Ministerio de Igualdad como una referencia internacional. Y luego creo que está muy bien que la gente entienda que las cosas cuestan. Y que las cosas cuestan y que no basta con que estén en un programa de gobierno o en un acuerdo entre dos partidos. Ha habido un debate muy intenso dentro del gobierno sobre si se tenían que reconocer estos permisos. Poder recuperar algo tan de cajón, tan obvio, como que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir libremente un embarazo sin la autorización paterna, que es algo que dejó Gallardón en la legislación española, han tenido que pasar muchos años. Y eso tiene que ver con la presión del movimiento de las mujeres, con la presión del movimiento feminista, para que determinadas cosas se legislen. Queda una cosa pendiente, que señalaba Irene Montero en la entrevista que ha hecho con vosotros esta mañana, que es la cuestión del IVA reducido a los productos de higiene femenina. Que, ojo, es IVA reducido porque las mujeres no tienen ninguna alternativa a poder comprar productos de higiene femenina, los tampones, etcétera. Pero eso no va a ocurrir simplemente porque esté en el programa de gobierno. Va a haber que seguir peleando y trabajando para que cada conquista social, pues efectivamente termine estando en la legislación. Y creo que podemos estar muy orgullosos de lo que se está consiguiendo. Margallo. Bueno, yo esto, la verdad es que es un debate que ha sido un debate dentro del gobierno. Es decir, Nadia Calviño lo que he entendido que dice es que reconocer específicamente las menstruaciones dolorosas como una causa específica de baja laboral, que ya estaba por lo visto reconocido y podía ser diagnosticado por un médico laboral, puede provocar dificultades para encontrar trabajo a las mujeres en determinados puestos de responsabilidad en que la presencia es importante. Con lo que no estoy en absoluto de acuerdo, y lo tengo que decir con toda claridad, es con la supresión del artículo que introdujo Ruiz Gallardón, que suprimía la posibilidad de que las mujeres menores de edad pudiesen abortar sin conocimiento y sin información de los padres. Creo que el aborto siempre es traumático.
creo que la mujer que toma una decisión de este tipo se enfrenta a una situación difícil y que no tiene la edad suficiente como para prescindir del apoyo de las personas que más le van a acompañar en la vida, que son sus padres. A mí eso francamente me disgusta profundamente y creo que no es ningún avance, creo que es un profundo retroceso. Yo soy muy partidario de tomar todas las medidas para que el aborto no sea la única solución para una mujer, que soy muy partidario de las leyes de ayuda a la maternidad y desde luego no soy partidario de dejar a una criatura menor de 18 años que tome esta decisión sola, en una soledad absoluta, prescindiendo incluso de lo que es las personas que más le quieren, que es su familia. Pero en fin, es una opinión absolutamente personal. En dos minutos vamos a cortar, sí. Luego no quiero enfados, tenga quien tenga la palabra en ese momento, en 2 minutos vamos a cortar. Desde que hicimos esta ley se han rebajado el 25% de abortos en este país, así que la ley era bastante buena. Con 16 y con 17 años te puedes hacer operaciones de estética con tu firma, quieran o no quieran tus padres. Y sin embargo, tus padres te condenan a que seas madre, que lo eres tú, porque el padre o la madre quiere. No es que lo hagan solas, no es que los padres no lo sepan, es que la última palabra la deben tener ellas. Y sobre las reglas dolorosas quiero decir que este es un debate que hemos tenido desde el punto de vista internacional en muchas ocasiones, y que otros países no lo hayan adoptado no es porque no estén desarrollados en materia de derechos a las mujeres, es porque esto tiene cara y cruz. Y por eso yo decía que era un debate que deberíamos haber tenido de otra manera, porque tiene cara y cruz, y sobre todo porque para ser visible la menstruación no deberíamos de empezar diciendo que nos incapacita, ni siquiera aquellas menstruaciones que yo conozco, a mí no me ha pasado, pero yo conozco amigas muy cercanas que sí, nos conducen a una especie de novedad, que repito, la incapacitación por este tipo de reglas ya existía, lo que se va a cambiar ahora es quién la va a pagar. Que va a ser el Estado desde el primer día. Y a mí me gustaría que esto tuviera otra vuelta de reflexión, Fugaz. Porque las mujeres lo que queremos es que la regla sea una cosa completamente normal. A toda velocidad, lo que dice la ley es que a los 16 y 17 años no es necesario el consentimiento de los padres. Otra cosa es que la mayor parte de las mujeres en algunos casos lo hablen, ni siquiera la información. Lo hablen con su padre y su madre, pero hombre, la decisión lógicamente es de la mujer. Margallo, yo no te he interrumpido, solo faltaba que un señor o una señora le dijeran a una mujer de 16 o 17 años que quiere abortar que no vas a abortar por mis santas narices y que no puede abortar por eso. Eso no lo entiende nadie. Y luego decías, es que hay que apoyar medidas para apoyar la maternidad. Bueno, ayuda a la maternidad es topar los precios del alquiler y bajar la factura de la luz, y votasteis en contra. Y tenemos noticia de última hora. El diario El País acaba de publicar unos nuevos audios dentro de la serie que está publicando esta semana de grabaciones sobre episodios oscuros que han marcado una parte de la historia política y económica de los últimos 20 años en España. Y en este caso, la protagonista de estos audios que acaba de publicar el diario El País ahora mismo, la protagonista es Esperanza Aguirre. Aguirre maniobró con Villarejo para que éste le ayudara a que la justicia archivara una causa contra ella. Y quien intermedió para que Aguirre no fuera acusada fue el juez decano de Madrid, entonces José Luis González Armengol, ex juez. Hay que ir al principio para entenderlo todo bien. En 2014, estamos en 2014, Esperanza Aguirre aspiraba a ser candidata del PP a la alcaldía de Madrid. Su partido todavía no lo había nombrado. Ella estaba esperando, quería ser candidata. Ella aparcó su coche en pleno carril bus de la Gran Vía de Madrid para bajarse, sacar dinero en un cajero. 2 agentes de movilidad intentaron multarla, pero ella se montó en el coche, salió huyendo y golpeó la moto de uno de los agentes. Los agentes la denunciaron, la justicia abrió una causa, pero el juez consideró que no se la podía juzgar por un delito, sino que aquello de ser era una falta. Pero ahí apareció de repente una asociación que se llamaba Transparencia y Justicia, que recurrió para que a Esperanza Aguirre sí se le juzgara por un delito de desobediencia. ¿Y quién estaba detrás de esa asociación que quería empurar a Esperanza Aguirre? Pues Villarejo. ¿Qué interés tenía Villarejo en ir a por Aguirre? Bueno, pues después veremos que él mismo termina reconociendo que se lo habían pedido desde la Dirección Nacional del Partido Popular. En cualquier caso, el trabajo de Villarejo para complicar las cosas a Aguirre
surtió efecto y la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó al juez que había dicho no hay que juzgarla por un delito. La Audiencia Provincial de Madrid le dijo sí, hay que investigar a Esperanza Aguirre por un delito de desobediencia. Claro, eso era un problema político enorme para Esperanza Aguirre, porque ella quería ser alcaldesa de Madrid, quería ser candidata, su partido no la había designado todavía, y estar imputada por un delito era un hándicap enorme para que el partido la propusiera como candidata. Total, que el 11 de septiembre de 2014 ella consigue reunirse con Villarejo para pedirle que desactivara la acusación que la asociación de Villarejo estaba impulsando contra ella. ¿Y cómo consiguió reunirse con el rey de las cloacas, Esperanza Aguirre? Pues gracias a la mediación de José Luis Gómez Armengol, ex juez decano de Madrid. Armengol había sido juez decano hasta 4 meses antes de esa reunión, y gracias a la mediación de Armengol, Aguirre consigue sentarse en un hotel de la capital con Villarejo. Presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada Muy bien. de estar aquí y de conocerte. Este es el momento del saludo entre ambos. No se conocían. El ex juez decano los junta, se reúnen allí los tres. Agradezco un montón que hayas venido. No me agradezcas nada. Este señor. La mía es muy conocida. Muy conocida. Este señor también muy conocido. La mía no. Este señor también es muy conocido, eso lo dice Villarejo en referencia al juez que está allí sentado con ellos. Bueno, estaban allí reunidos los tres y Aguirre va al grano y le dice a Villarejo: oye, tu asociación, la Asociación Transparencia y Justicia, es mi verdugo. Eso dice Aguirre. Y ahí le empieza a pedir Aguirre a Villarejo que deje de apretar en el juzgado, que deje de pedir diligencias. La clave es que... No pidas diligencias. No, perdóname. La clave es que cuando tú declares, a raíz de tu declaración, diciendo que nos hemos equivocado y que entendemos que el tema es falta. No te pido ni eso. No, pero... Que no pidas diligencias. O sea, ¿de qué tengo miedo yo? Que tú no pidas diligencias. Eso es lo que le dice Aguirre a Villarejo. Que no recurra contra ella, porque quiere que a Aguirre le interesa que todo se archive pronto. Como yo espero. Toma declaración pronto. Y lo de quiero dejar en faltas, que no lo recurras. Yo no lo recurriré. Que no lo recurras, dice ella. Yo no lo recurriré, se compromete Villarejo. Es más, Villarejo le dice a Aguirre: vamos a hacer que parezca que los abogados míos son muy torpes. Claro, ahí surge la clave. ¿Por qué Villarejo había ido a por Aguirre judicialmente? Recordemos, lo hemos dicho ya, era un momento muy delicado para ella, un momento político muy sensible, quería que el PP la nombrara candidata a la alcaldía de Madrid. Y ahí Villarejo explica que es la Dirección Nacional del PP la que le ha pedido que baje los humos a Esperanza Aguirre presionando en la causa judicial. ¿Pero por qué contra mí? No, porque vuelvo a repetirte, a mí en un momento determinado me dicen: oye, hay que bajarle los humos a esta mujer y no sé cuánto, tal cual, y por lo tanto digo: pero si es que mi presidenta, es que según El País es la Dirección Nacional, Villarejo reconoce que es la Dirección Nacional del PP quien le dice: hay que bajar los humos a Esperanza Aguirre. Se pregunta a Aguirre entonces. Y son las instrucciones que me han dado, que se retrase el tema lo más posible. Pero bueno, ¿y quién me quiere tan mal dentro de mi partido? Es que esa poco permíteme que en eso sea... Dice Aguirre, pero bueno, ¿y quién me quiere tan mal dentro de mi partido? Es que es acojonante. Villarejo ahí empieza a balbucear y dice: bueno, permíteme que eso... Llegados a ese punto de la conversación, Villarejo da a entender que por mucho que la Dirección Nacional le hubiera pedido, él va a hacer ahora lo que le conviene a Esperanza Aguirre. Lo que Aguirre le está pidiendo en esa reunión. Y lo va a hacer... Villarejo dice que lo va a hacer por lealtad al juez Armengol, que está sentado allí con ellos, participando de todo aquello. Yo creo mucho en la amistad y en la lealtad. Este hombre es amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido. Yo voy a hacer lo que él me ha pedido. O sea, ¿entiendes? No te puedes imaginar. No, te quiero decir que eso... El peso que me quitas y dice Aguirre: no te puedes imaginar el peso que me quitas de encima. Claro, escuchando todo esto, el juez... Viendo que Villarejo dice que lo va a hacer por lealtad a él, el juez dice: oye, pero a mí no me metáis. Dice: por supuesto, a los abogados tuyos no les digas que yo estoy detrás. Esto lo dice el juez. Sería conveniente, ya te digo, que por supuesto a los abogados tuyos no digas que yo estoy detrás. Sería conveniente que por supuesto a los abogados tuyos no les digas que yo estoy detrás. Eso dice el juez. Y Villarejo dice: no, esto no existe. Esto no existe. Finalmente, efectivamente, Villarejo dejó de recurrir y el caso se terminó archivando. Y Aguirre se presentó a las elecciones libre de polvo y paja judicial. No gobernó porque gobernó Carmena, porque consiguió sumar por la izquierda, pero eso ya es otra historia. Y hasta ahí todo lo que tiene que ver con la operación juez decano mediante para liberar a Esperanza Aguirre de la justicia. Pero
En esa conversación que fue grabando Villarejo convenientemente, como todas las comidas que tenía, Villarejo la fue grabando, en esa conversación, él mismo, rey de las cloacas, le empieza a contar a Aguirre todo lo que sabe sobre los que habían sido miembros del gobierno de Esperanza Aguirre. Por ejemplo, de Alfredo Prada, vicepresidente del ex vicepresidente, ya no estaba en el gobierno, ex vicepresidente del gobierno de Esperanza Aguirre. Esto dice Villarejo de Prada. Y el otro era un choricete, el Prada era un choricete, ¿eh? Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia a por el morro. Pero vamos, ese sí que sí. Totalmente. Y ahí sigue, cobrando sobresueldos en el y la policía. Claro. Sí. Yo... Ese sí. Por eso lo eché. Muy bien. Granados también. Sí, todo bien. Por eso lo eché. Pero yo, la verdad... Granado hubo un tiempo que era tronco de Nacho, muchas cosas. Bueno, que Esperanza Aguirre reconociera así en 2014 que Francisco Granados, hombre fuerte de su gobierno, también robaba, eso tiene más lógica porque para entonces, para 2014, ya se sabía que el tipo tenía una cuenta en Suiza en la que escondía el dinero. Pero que Aguirre reconociera, vamos a volver a escuchar este audio, que Aguirre reconociera en 2014 de su ex vicepresidente Alfredo Prada que era un ladrón, que lo reconociera así. Y el otro era un choricete, el Prada era un choricete, ¿eh? Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia a por el diga, morro. Ese sí que lo era. Cuando el otro le dice era un choricete, cuando que Aguirre diga ese sí que lo era, ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia, que Aguirre reconociera eso en 2014, esto tiene una enorme relevancia. Porque ella, después, 5 años después, cuando Esperanza Aguirre la imputan en la Púnica y le preguntan por qué echó a Prada de su gobierno, ella ante el juez lo que dice que lo echa porque Prada filtró una información a la prensa. O sea que ni rastro de la supuesta corrupción que ella ya reconocía 5 años antes ante Villarejo. Decía, sí, ese adjudicó la Ciudad de la Justicia. Ahí en la declaración ante el juez, cuando le preguntan por qué echó a Prada, ahí eso ya desapareció. Y por último, sobre Ignacio González, el hombre al que Esperanza Aguirre dejó al frente de la Comunidad de Madrid cuando ella abandonó la presidencia autonómica. Villarejo en esa reunión le habla a Esperanza Aguirre del supuesto testaferro a cuyo nombre estaba supuestamente el ático de lujo que Ignacio González disfrutaba en Estepona. Villarejo sobre ese testaferro llega a decirle esto. De hace 2 meses ha estado aquí el testaferro para preparar la declaración y yo estaba ayudándole, o sea, que ¿me entiendes? Pero bueno, insisto, no voy a entrar en el tema. Y ahí Esperanza Aguirre responde que ese señor es un testaferro. Estoy segura de que es así. Esperanza Aguirre diciendo que está segura de que el hombre a cuyo nombre está la casa de Ignacio González, al que ella designó como su delfín y sucesor, era un testaferro. No está mal eso, ¿eh? Tienen todos los audios en elpaís.com. Son los audios que acaba de publicar el diario El País. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo después de escuchar estos audios de la operación? Salvemos al soldado Esperanza Aguirre, juez decano mediante. Es todo bastante tremendo. O sea, creo que es todo lo que nos imaginábamos. Lo que pasa es que escucharlo en directo y escuchar a Esperanza Aguirre hablar en ese tono y decir esas cosas, pues confirma y siento insistir con el mismo rollo, que es algo que va más allá del Partido Popular. Ahí hay sentado un juez y ahí hay sentado un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se hizo millonario, y se hizo millonario gracias al Estado español. Entonces, esa dinámica de funcionamiento corrupta es algo que es muy difícil de afirmar a la vista de los últimos acontecimientos que se haya extirpado en nuestras instituciones. Y a pesar de que Villarejo esté en una situación diferente y esté expandiendo todas las grabaciones que hizo a lo largo de años, en realidad lo que está revelando es un modus operandi que no termina con Villarejo, con Esperanza Aguirre y con este juez, que es una manera de funcionamiento de las instituciones, y es terrible decir esto en este país, pero es que se han ido de rositas. O sea, es que ninguno ha ido a la cárcel y lo que estamos escuchando es de una gravedad enorme, y la sensación de impunidad con la que se queda buena parte de la ciudadanía después de escuchar esto, yo creo que es simplemente escandalosa. Y a eso le podíamos añadir que, por si el país tenía poco en los momentos más complicados de la pandemia, de todo el gasto tan enorme que el gobierno de la nación tenía que hacer para sanidad y para luego después las vacunas, para los ERTE, para todo, pues escuchábamos todos los días a Casado, que existió, que ha existido, que ha liderado el Partido Popular, hablar de que, claro,
queríamos la renovación del Consejo General del Poder Judicial y él iba a defender en Europa la independencia del Poder Judicial, la limpieza del Poder Judicial de su país, que era su bandera. Es decir, había que vivir esa ignominia, en fin, sabiendo algunas cosas, ahora sabemos muchas más, desde el famoso WhatsApp de Cosidó, ¿no? Este es el problema, porque esto es lo que se carga literalmente el crédito, la sensación de que las instituciones tienen que estar, tienen que funcionar, que pueden tener un fallo, que pueden tener evidentemente, pero que el partido que se sube continuamente con una hipocresía inmensa a decir todas las cosas que le hemos escuchado en los últimos tiempos, pues luego tiene en su cúpula este tipo de situaciones. Muy complicado. Y insisto y repito, el Partido Popular tiene que no confiar en que la corrupción no le pasa factura por lo que sea en una parte de su electorado, porque tiene que mirar ahora mucho más, repito, por el crédito de las instituciones en este país, porque hemos escuchado muchas moralinas. Bueno, que a estas horas el Consejo General del Poder Judicial está sin renovar porque Feijóo sigue sin dar ni una sola señal de que eso vaya a ocurrir. Margallo. Bueno, yo lo primero, doy gracias a Dios de no haber conocido ni hablado en mi vida con Villarejo. Debo ser de los pocos españoles. Sí, pero yo tampoco. Espero, pues será que no pintábamos nada, Carmen. Seguramente, porque yo no lo he visto segundo, el razonamiento de Carmen ligando esto a la renovación del Poder Judicial es bastante peregrino. No. Ahora te lo explico cuando termines. La tesis que yo he sostenido siempre es que el Consejo del Poder Judicial lo escogiesen los jueces, no el Parlamento. Pero una vez que se llegó en el 85, estando tu partido en el gobierno, a la decisión de que fuese el Parlamento, se estableció una cautela que se exigiese por 3/5. ¿Para qué? Para que la mayoría circunstancial en cada momento no pudiese hacerse un Consejo Judicial a su medida, que en ese caso sí que controlaría los nombramientos de los jueces que iban a juzgar, entre otras cosas, la corrupción. Si echamos la vista atrás y vemos cuál fue las decisiones, las normas que se impugnaron del Estatut de Cataluña, fueron aquellas que se referían precisamente al nombramiento del Consejo de Poder Judicial catalán, que era el que iba a nombrar a los jueces que tenían que ocuparse, entre otras cosas, de las cosas que allí habían pasado. Es decir, y entonces decir que lo bueno es lo que intentó hacer el Partido Socialista y Unidas Podemos, es decir, ya no vamos a una mayoría de 3/5, con lo cual garantizamos que la minoría tenga algo que ver en la elección de la mayoría, lo vamos a elegir nosotros, solos, ante nos y de la forma que nos quiere. Claro, tuvo que vivir Didier Reynders, el comisario de Justicia, y decir, oiga, eso no se puede hacer, eso sí que es colonizar el Consejo del Poder Judicial. Es decir, la conclusión, Carmen, es la contraria. Para que el Consejo del Poder Judicial goce de una cierta neutralidad y de una cierta independencia, hay que garantizar que un solo partido no sea el dueño del Consejo del Poder Judicial, que como mínimo tenga que haber un cierto equilibrio que garantice la vigilancia recíproca. Por eso no he entendido el razonamiento. Pero lo demás, yo insisto, celebro que mis contertulios y yo no conozcamos a Villarejo y que nuestra situación económica sea la que es, porque una de las cosas que a mí me ha chocado siempre de Villarejo es cómo ha podido, siendo comisario de policía, amasar una fortuna como la que ha amasado. Un segundo, y antes de seguir adelante y de devolveros la palabra a Iglesias a Calvo, quiero matizar una cosa que he explicado. ¿Recuerdan cómo cuando a Aguirre le pregunta el juez por qué había destituido a uno de los miembros de su gobierno, y ella dice, porque filtró una información? Bueno, no era de Prada, sino que era Granados. De Prada, del que ella misma dice, este sí que es un... Cuando Villarejo dice, es un choricete, dice, este sí, adjudicó la Ciudad de la Justicia. Lo que pasó con De Prada es que aún no estaba imputado por corrupción en el caso de la Ciudad de la Justicia,
Justicia, a pesar de que su ex jefa ya daba por hecho que había adjudicado la Ciudad de la Justicia, y lo imputaron 5 años después. Y ahora se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de cárcel. Es una nimiedad, eso solo cambia eso, pero bueno, era importante matizarlo. Y además así los oyentes sabrán que en el caso de que nos equivocáramos en una cosa importante, también rectificaríamos. Así que aclarado queda. José Manuel, mira, Dime. Para que sobre este asunto, aunque tengamos ideas distintas, los oyentes sí que tengan el canon claro. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. No es una corporación de técnicos que hacen oposición y que controlan ese poder ellos solos, se nombran ellos solos, como si no existiera la democracia española. Los ministros los nombra una persona que previamente ha tenido que tener la mayoría de la Cámara para poder formar gobierno. En la Cámara hay grupos parlamentarios de partidos políticos que llegan directamente de las urnas y que se tienen que poner de acuerdo con mayorías para hacer leyes y para tomar decisiones. Es decir, el pueblo está todo el rato detrás con los pronunciamientos que ha hecho en las urnas cada vez que van y votan. ¿Por qué tiene que estar el Poder Judicial al margen de eso? Eso no es democrático. En absoluto democrático. La característica que tiene el Poder Judicial es que no llegas por elección de nadie ni porque te presentan en una lista, sino que tienes que acreditar que sabes derecho. Tú sabes que en este momento el Consejo General del Poder Judicial responde a la mayoría que tenía tu partido. A la mayoría que tenía tu partido. 4 años después de que se han pronunciado los españoles 2 veces. Os habéis pasado las urnas por los forros. ¿Te parece democrático? Al comisario de Justicia lo lió suficientemente Casado y su equipo. ¿Y sabes qué? Nunca, para que le quede tranquilidad a los oyentes, un solo partido, uno, ni siquiera por una gran mayoría absoluta que tuviera, a menos que tuviera 230 escaños, puede nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial porque la mayoría reforzada obliga a más de un partido, por mucho que esté en el gobierno, para tomar esa decisión. Venga, Pablo Iglesias. Podemos liar a los oyentes, no podemos liar a los oyentes, señores, aunque lo discrepemos. intentasteis cambiar a la mayoría absoluta, Iglesias, eliminando los 3/5, y Pablo estaba ahí. Pienso que a la ¿Es vista así o no, Pablo? Pienso ¿No que intentasteis cambiar la norma para elegirlos por mayoría absoluta? Yo ahora contesto a eso, que creo que sería necesario cambiar ¿Pero la sí norma. o no? Sí, pero de manera fugaz, por si favor, yo te contesto adelante. siempre a todo. Yo creo que a día de hoy cualquier miembro del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el Partido Popular carece de confianza, a la vista de la historia de nuestro país, y creo que eso hay que decirlo así. Y a mí me pasa con Lesmes, alguien que ha sido director general en un gobierno de José María Aznar, me produce una sensación de alarma por lo que es la historia del Partido Popular en este país. El Partido Popular necesita controlar a los jueces para que sus dirigentes no vayan a la cárcel. Eso es la historia de este país. Y ojalá hubiéramos sido capaces de convencer al Partido Socialista de que en lugar de que el PP se ría de nosotros y de que el equipo del ESME se ría de la democracia española, que va a terminar la legislatura y van a seguir los jueces ocupas en el Consejo General del Poder Judicial, hubiéramos cambiado la ley para tener un Consejo General del Poder Judicial digno de una democracia. Déjeme claro que me vaya a la frontera de España con Marruecos, tanto en Ceuta y como en Melilla, porque en poco más de media hora, a medianoche, reabren esas fronteras terrestres con Marruecos que llevan cerradas 2 años. Se abren esta noche, justo cuando se cumple 1 año de aquel lamentable episodio de la entrada de más de 10.000 personas a través de la valla de Ceuta. Allí en el paso fronterizo de la ciudad autónoma está el periodista de la SER, Miguel Ángel Mendoza. Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Preparado todo ya para la reapertura, 2 años después? Pues 2 años, 2 meses y 4 días, como si fuera una condena, pero en este caso va a ser, o al menos esa es la intención, ser una especie, entre comillas, de bendición para que la frontera vuelva a reabrirse. Eso sí, se hará con condiciones. De hecho, en estos instantes está la delegada del Gobierno, Salvador Mateo, recorriendo las instalaciones del entorno fronterizo. Estamos dentro de él. Va a contar, además, con una novedad. Va a contar con una pistola inhibidora de drones para evitar que haya precisamente este tipo de vehículos puedan pasar de un lado a otro, y además en principio al otro lado de la frontera no se observa demasiada gente. ¿Qué son esos gritos que se oyen, Mendoza? Son personas que se encuentran casi de público cuando está pasando la delegada del Gobierno y parece que la están vitoreando o todo lo contrario, porque los estamos viendo de lejos. Vale. Como esto se ha convertido realmente en una fiesta. O sea, aquí parece una feria más que una apertura de la frontera. Es un episodio importantísimo. Igual que en Melilla, Toñi Ramos en el paso fronterizo. Toñi, adelante.
Bueno, ahora mismo la policía local ha tenido que reforzar el control de la circulación porque una caravana de coches con música, con pitadas, está en las cercanías de una frontera en la que ahora mismo se encuentran centenares de personas como espectadores para ver ese minuto en el que se abre después de 26 meses la frontera. Algo, como digo, increíble. Se ha tenido que reforzar el acceso de la policía local porque, bueno, como si de una concentración o manifestación se tratase, la gente está aquí todo alrededor del paso fronterizo. Es que es un momento muy importante para la economía, especialmente de esas dos ciudades autónomas españolas. En media hora se reabren las fronteras terrestres entre Ceuta, Melilla y Marruecos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El rey emérito, don Juan Carlos, regresará a España el próximo fin de semana en una visita cuya duración se ignora. El emérito lleva fuera desde hace 2 años a la espera de los resultados de la investigación de la que estaba siendo objeto por fraude fiscal, entre otros posibles delitos. Finalmente, la investigación se cerró sin cargos tras el pago de los impuestos atrasados. El documento de la Fiscalía Anticorrupción reconocía que se habían producido conductas delictivas, pero que todas ellas estaban fuera del alcance de la ley debido a la inviolabilidad constitucional de quien fuera un jefe de Estado. El regreso a España es pues seguro para él y es lógico que don Juan Carlos, que tiene 84 años, desee ver a su familia y amistades y que pueda rodearse de su compañía. Su presencia en España tendrá que ser discreta, casi recluida, de ámbito puramente familiar o entre sus amigos, porque su comportamiento ha sido escandaloso y causa malestar. Claro que abundan los escándalos sin reproche penal. El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, el señor que ha llamado tontos a millones de ciudadanos, ganó el año pasado 13,5 millones de euros. Es decir, para que se hagan una idea los más viejos, ha cobrado un sueldo anual de unos 2.300 millones de las antiguas pesetas. Para que se hagan una idea, el patrimonio total declarado por el rey Felipe VI es de 2,5 millones de euros. Punto y 25. A ver, Antón Meana, ¿dónde está Manu Carreño? Recibiendo a Valdano. ¿Cómo estás? Buenas noches, porque Buenas tenemos noches. invitado en el larguero. Viene Jorge Valdano ahora mismo, ¿Sí? Está en la puerta, así que ya vienen de camino los dos, Manu y Valdano, para una charla de fútbol a pocos días de la gran final de la Champions. Margallo, escuchar atentamente. José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, muchísimas gracias a los tres. Gracias, hasta la semana que viene. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.